Bienvenidos a mi canal. Suscríbanse para que cada video que vaya saliendo ustedes puedan verlos. Bendiciones para todos, mis hermanos. Voy a hablarles de un animal admirable, de un animal que Dios le da tanta sabiduría, y me estoy refiriendo al águila. Y Dios lo dejó aquí en la Biblia, en Isaías 40:31, que dice: pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas y podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Dios lo deja comparándonos con ese animal. Y mucha razón tenía Dios, porque es un animal con mucha sabiduría. Por de lo que voy a hablar en este momento, se me hace admirable. Lo escuché hablar con un profeta, un predicador llamado Michael. Por cierto, lo admiro. Quiero decir que él estaba hablando de esta águila, y yo dije: yo quiero hablar también de esta águila. Me interesó demasiado, me encantó la manera, y yo quiero hablarles también de este animal. La historia de este animal empieza en que él vive 80 años. La mitad de la vida de este animal es 40 años. Pero a la mitad de la vida de este animal empieza a deteriorarse las uñas, el pico, las plumas se le empiezan a poner pues ya deteriorada, donde ya no puede volar. No puede volar, no puede comer y no puede cazar. Este animal se encuentra en un momento crítico, en un momento en el cual tiene que agilizar la mente, pensar: ¿qué hago? Son dos cosas: morir o vivir. Sabe que el camino más fácil es tomar la decisión de quedarse tirado. Y la otra parte es vivir otros 40 años más. Para eso tiene que pasar un proceso de dolor, un proceso de sangre, un proceso de mucha fortaleza. Pero también está en el que puede tomar la decisión de quedarse tirado, esperar. Como ya no puede volar, ya no puede comer, ya está débil, ya no puede defenderse porque ya las uñas las tiene chuecas, ya no puede picotear a quererse defender porque el pico ya lo tiene chueco. Y solamente podría esperar a que vengan los garruñeros, que vengan los buitres a querer cazar al águila. Bueno, ¿cuántos buitres no quisieran venir a cazar el águila? ¿Cuántos buitres no quisieran comer de esa carnita de un águila? ¿Por qué? Porque no es tan fácil que un águila se deje cazar y se deje agarrar, porque digamos que es el rey de las aves en el cielo. Pero más sin embargo, ¿cuántos animales no quisieran venir y querer agarrar, querer cazar al águila? Pero el águila toma la decisión más grande de su vida. El águila toma la decisión más grande de su vida. Tiene que pensar, se tiene que remontar a la montaña más grande, a la montaña más alta, y tiene que remontarse porque no le queda otro camino. Para que él tenga que vivir 40 años, tiene que remontarse a las alturas, a la montaña más alta, donde ya no existen otros animales, donde no hay comida, donde no hay agua. Pero tiene que tomar la decisión más grande de su vida.
en esa decisión más grande donde se va a remontar, tiene que pasar ese momento de dolor, porque él sabe que no puede quedarse tirado. Él no nació para quedarse tirado en el suelo, no nació para quedarse tirado a esperar a que vengan los garruñeros, a que vengan a los buitres a querérselo comer. Él no nació para eso, él nació para remontarse a las alturas. Por lo tanto, él tiene que pensar y tiene que remontarse a las alturas para ir en esas alturas, llegar a la roca más alta, y en la roca más alta golpearse el pico. Pero antes de golpearse el pico, tiene que quitarse las plumas una por una, hasta quedarse pelón como un pollito. Quedarse como un pollito tierno que acaba de nacer, sin plumas, completamente encueradito. Y empezar a golpearse las uñas en la roca. Ahora sí que empezar a golpearse el pico en la roca. Y tener que esperar 150 días. Mientras le salen las plumas, mientras le sale el pico, mientras le sale las uñas. Tiene que pasar 5 meses en ayuno, en ese remontamiento. ¿Quién de nosotros puede aguantar un mes en ayuno? ¿Quién de nosotros puede aguantar 40 días sin comer, sin agua, sin nada, como lo va a hacer el águila? Nadie de nosotros lo hace. Todos de nosotros con un poquito de ayuno ya nos estamos muriendo. Mas sin embargo, el águila nos da una enseñanza que tiene que remontarse a las montañas más altas y allá quedarse sin agua, quedarse sin comer por 150 días. ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Cómo están nosotros? Apenas un pequeño ayuno, ya estamos debilitados. Tenemos una de las águilas más grandes, muy grande. Tenemos uno llamado Moisés, que pasa 3 veces 40 años. Uno de los 40 años las pasa en Egipto, en un momento de gozo. Pero otros 40 años la pasa en el desierto, donde se casa y donde Dios le llama, donde le habla, para que tome ese proceso donde él se tiene que levantar con el bastón, donde Dios le dice: toma el bastón, Moisés, porque te vas a ir a Egipto a sacar a mi pueblo. Pero ella tiene que pasar 40 años en ese proceso para llegar con fuerzas a Egipto, para mostrar el poder que Dios le había dado en ese bastón. Moisés se tuvo que remontar 40 años para llegar a Egipto con esa fuerza, para mostrar que Dios estaba con él. Para mostrar que Dios estaba con él, para cuando ellos venían y querían señales, hizo que el mar se volviera sangre, hizo que el cielo se volviera negro, en donde murieron todos los niños, todos los progénitos. Pero Moisés había pasado 40 años en ese desierto, pero Dios le dice: tienes que irte por otros 40 años en el desierto, donde vas a llevar a mi pueblo, donde tú tienes que pasar en el mar Rojo, en donde tú tienes que pasar ese proceso en esos 40 años de desierto. Y él tenía que pasar, pero Dios lo estaba remontando a ese desierto. Entonces Moisés, pero uno de esos días Moisés, viene el pueblo y dice: Moisés, queremos agua nosotros y nuestros animales. Y Moisés agarra con mucho enojo la vara, el bastón, y golpea la roca con enojo. Y el Señor le dice: ¿qué hiciste, Moisés? No le agradó al Señor lo que Moisés había hecho. Mas sin embargo, Moisés no se queda en la tierra. Dios le dice, el Señor le dice: Moisés, remóntate a la montaña. No te vas a quedar aquí en el valle, no te vas a quedar aquí en el llano. Tú te vas a ir a la montaña. Te vas a remontar a la montaña para que tú veas cómo se va el pueblo a la tierra prometida. No se quedó Moisés tirado. No dijo el Señor: te vas a quedar tirado. Él se remonta como las águilas hasta la cima de aquel cerro. No sé si se queda en ayuno, no sé qué pasó con Moisés, pero ahí no se supo ni el cuerpo. No se sabe qué pasó de Moisés. Lo único que podemos saber, algunos que podemos saber, que el cuerpo no se quedó aquí.
Y podemos saber que se remontó Moisés como las águilas. Así nosotros tenemos que remontarnos en ayuno. Tenemos que remontarnos, tenemos que golpearnos el pico. Tenemos que golpearnos, quitarnos las uñas. Tenemos que quitarnos la pluma, esa pluma vieja que nos trae problemas. Esa pluma vieja que ya está deteriorada, donde hay problemas, en donde no nos quieren, en donde donde están hablando de nosotros. Pero donde Dios nos dice, remóntate en el ayuno. Remóntate, golpéate en la roca, golpéate el pico, no te quedes tirado. Haz como el águila, tienes que remontar. El águila no se quedó tirado esperando a que se lo tuvieran que comer los buitres. El águila tuvo que pensar y decir, me voy a remontar a la montaña más alta para que yo irme a quitarme las uñas en esa roca, irme a quitarme el pico en esa roca, ir a quitarme las plumas en las alturas y esperarme 150 días, no quedarme ahí. Tengo que resistir. El águila tenía que resistir los 150 días. Él sabía que en esa sabiduría que Dios le había dado, el águila sabía que tenía que pasar 150 días. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo te encuentras tú? ¿Cómo nos encontramos nosotros? Dios nos está pidiendo que nos remontemos en ese ayuno, que no nos quedemos en ese problema tan pequeño, que no nos quedemos muchas veces, ya estamos con poco, ya estamos llorando, ya estamos renegando. Pero el águila no renegó. El águila sabía que se iba a ir por 40 años más para venir joven. Él iba a regresar como un polluelo. Él iba a regresar ya cazando como un pollo fuerte, como un águila fuerte. Él iba a regresar ya va a romper con el pecho, romper el viento. Al águila le encanta irse a lo más alto, donde las nubes, más adelante de las nubes negras, donde ya es parte blanca, donde está el cielo azul. Las águilas les gusta golpearse con las tormentas. Le encanta porque sienten que toman fuerza en las tormentas. Y así nosotros también tenemos que remontarnos, tomar esa fuerza para cuando vengan las tormentas, la recibamos en el pecho y esa tormenta rebote, no nos llegue, porque hay un Dios que está vivo. Tenemos también a otro gran águila, el última águila, el águila perfecta que se llama Jesús de Nazaret. El águila que se remontó a las alturas, que se fue 40 días de ayuno y se remonta a las alturas en donde se fue a la cruz del Calvario por mí y por ti. Él sí se remonta mucho más alto, no hay otra altura más grande que a donde Él se fue. Porque Él se fue a la cruz para que tú tengas vida y tengas vida eterna. Él se fue para que nosotros hayamos sido nuevas criaturas. Como Él dijo, yo hago nuevas las cosas. Él se fue para hacer nuevas las cosas. Como es que si no te quieres quitar las plumas, no te quieres quitar las uñas, pero Jesús te está diciendo, yo fui por ti. Yo me remonté a las alturas por ti. Y ahora te toca a ti hacer tu parte. Remontarte a las alturas. Quitarte el pico. Arrancarte las uñas. Y arrancarte las plumas. No te quedes en tu pequeño problema. No te quedes en tu pequeño problema, donde crees que ya estás perdiendo todo, donde crees que ya perdiste a tus hijos, tu familia, donde crees que perdiste tu hogar. Pero el Señor te tiene más grandes cosas. Cuando tú te remontes a las montañas, Dios te va a dar cosas más grandes que lo que tú has perdido. Dios te tiene algo mejor. El Señor me da una palabra y me dice, mi camino es escabroso y tiene espina, pero yo pondré mi espada en tu mano para que tú lo puedas cruzar. Pero para eso yo tengo que remontarme a las alturas. Tengo que quitarme el pico, tengo que quitarme las uñas y tengo que quitarme las plumas. Tengo que caminar en esa presencia, en esa santidad. Tengo que caminar en esa castidad, como Dios está pidiendo a cada uno de nosotros. Te está pidiendo cambio de vida. Cuando te está pidiendo quítate esa pluma, te está pidiendo cambio de vida. No caigas nuevamente en esas plumas viejas que tenías antes. Te vas a quedar con esa pluma nueva. Cuando te está pidiendo quítate las uñas, está pidiendo aquello
que has dejado, o aquello que te está pidiendo, o aquello que no quieres dejar, aquellas cosas que no quieres olvidar todavía. Cuando te está pidiendo quita el pico, te está pidiendo un cambio, porque te quiere ser profeta, te quiere ser predicador, tal vez un orador, tal vez un hombre o mujer de liberación. Te está llamando porque ya te escogió, ya te ha escogido, y considérate escogido porque Dios te está llamando y te está pidiendo. Pero antes, remóntate, antes quítate el pico, antes quítate las uñas, antes cambia esas plumas nuevas y no vuelvas a esas plumas viejas al cual cuánto daño, cuántas cosas hubieron, cuántos problemas hubieron, cuántos hablaron de nosotros, cuántos los vecinos quisieron hacernos daño, cuántos buitres han querernos destrozar, cuántos de nosotros nos han visto como el águila ahí tirada y quieren los buitres están alrededor de nosotros, cuántos vecinos, cuántos familiares de nosotros que no nos quieren, cuántos familiares de los esposos, los cuñados, los familiares o los suegros, las suegras o vecinos que no nos quieren, que hablan mal de nosotros, que no quieren vernos ni siquiera tan cerca de ellos. Pues ahí están los buitres, quisieran vernos derrotados, quisieran vernos acabados, pero no lo van a lograr porque yo me voy a remontar. Yo te digo, hay que remontarse a las alturas. No hay que dejar que aquellos se queden viendo, que queden hablando, que queden diciendo dónde se quedó, y que queden diciendo ya los carroñeros se los está comiendo, que no queden diciendo los buitres se los está comiendo, he sido alimento para los buitres. No, el Señor te llama a que te subas a las alturas, y las alturas para nosotros los cristianos, los hombres de Dios o mujeres de Dios, es llegar a los pies del Señor Jesucristo. Ahí es la parte más alta. Como dice una de las alabanzas, a las alturas más grandes es llegar a los pies del Señor. Y si te vas a remontar, remóntate a los pies de Cristo. Quítate las uñas, cambia las plumas, pero remóntate a los pies del Señor. Ahí es donde tenemos que dejar el pico, ahí es donde tenemos que dejar las uñas, ahí es donde tenemos que dejar todas aquellas cosas que todavía nos atormentan, aquellos cambios de vida. Tenemos que sangrar como el águila, tenemos que llorar como el águila, tenemos que ahora sí que romper todo como lo hizo el águila. Si el águila lo pudo, ¿por qué tú y yo no lo podemos? Que somos hijos de Dios, el águila es criatura. Tú y yo somos hijos del Dios poderoso, del Dios vivo de los ejércitos de Israel. ¿Y por qué tú y yo no podemos hacerlo? Porque nos falta decisión. Nos falta decisión. Dios nos dejó el libre albedrío, nos dio la sabiduría. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero y qué es lo que quieres? Está en tu voluntad. Nos dio inteligencia, nos dio sabiduría y nos dio sabiduría. Está en la voluntad. ¿Qué quieres? ¿Quiero quitarme las uñas? ¿Quiero quitarme el pico? ¿Quiero quitarme el plumaje? Está en ti y está en mí. ¿Qué quiero? ¿Qué quieres? El Señor nos está llamando a cambios, un cambio de vida, un cambio de pluma. No dejemos que los carroñeros, no dejemos que los buitres vengan a destrozarnos, no dejemos que vengan a hacernos daño. Tenemos un Dios vivo. Tenemos un Jesucristo que fue a la cruz, que dio la vida, que es el águila más grande, el águila que se remontó a las alturas, que Él fue a dar la vida por ti y por mí. Y Él dio la vida para que yo tengamos vida, y vida en abundancia, vida eterna nos está ofreciendo. No estás ofreciendo nada más 40 años. Como el águila va a vivir 40 años más, y con eso él se alegra el águila. Pero nosotros tenemos que alegrarnos porque son más de 40 años. Nosotros es vida eterna, el cual si nos remontamos a las alturas, que es a los pies del Señor, tenemos vida y vida en abundancia, vida eterna. El águila viene a darnos ese ejemplo. No te quedes tirado. No te quedes tirado. Dios te está diciendo: levántate, remóntate. Dios te está llamando, te está hablando a ti y te dice: levántate, remóntate. No te quedes tirado en tu problema. No te quedes tirado en donde lo que hayas perdido. No te quedes tirado en tu bancarrota. No te quedes tirado en todo lo que has dejado. Levántate. Sé el águila. Sé sabio. No te quedes tirado.
Tenemos un Dios de poder. Tenemos un Dios que nos respalda. No estamos solos. ¿Qué dijo el Señor? Me voy, pero no se quedan huérfanos, porque les dejo al Espíritu Santo, al Paráclito divino. Entonces no estamos solos. Tenemos un guía, tenemos un maestro. Entonces no estamos solos. Tenemos alguien más adelante de nosotros. Y seamos como el águila. Seamos sabios. Remontémonos. Dios te ama mucho y nos ama mucho. Y no te pregunta ¿qué hiciste?, sino Él te dice ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer ahora? No te preocupes. No te preocupes de lo demás. Simplemente remóntate. Cuando está diciendo remóntate, te está pidiendo que ayunes, te está pidiendo que te pongas de rodilla, te está pidiendo que ores, te está pidiendo que te pongas en comunión, te está pidiendo relación, te está pidiendo intimidad, te está pidiendo un tú y yo. Cuando te está pidiendo remóntate a las alturas, cuando te está pidiendo eso, te está pidiendo relación. El águila estaba sola en esas alturas, cuando Jesús dijo: vendrá el tiempo en que ya no tendrán que ir a Jerusalén. Llegará el tiempo en que nada más te encerrarás en tu cuarto y hablarás con tu Padre. Y ahora el remontarse es encerrarte y hablar con tu Padre. El quitarte las uñas y el quitarte las plumas y el quitarte el pico es sangrar de aquello que hace daño, de aquello que a Dios le desagrada, de aquel pecado que a Dios no le gusta. Hay que sangrar, tiene que doler, pero Dios es el glorificado. Él es el exaltado. Cuando tú te sueltas, cuando tú dejas todo aquello que a Dios le desagrada, Dios está glorificando. Y glorifiquemos al Señor. Glorifiquemos al Señor. Se lo merece, porque es nuestro Dios. El Señor te lo dice a ti y me lo dice a mí. Gracias por escucharme. Bendiciones a todos.